Entonces, buenas noches, mi nombre es Joe Clavijo. Buenas noches, mi nombre es Felipe Osman. Básicamente, en el desarrollo de este colegio nos plantean todo el programa, nos plantean la ubicación, es algo en lo cual no tenemos que pensar, pero el problema aquí básicamente radica en el programa, que es muy amplio para un terreno tan pequeño. Estamos hablando de un programa de 3.223 metros cuadrados y de un área más o menos de 1.200, 1.400 metros cuadrados de terreno. Entonces, aquí es donde tenemos el problema, básicamente es el problema. Empezamos con la transformación de la forma, arrancamos con una masa estereotómica y empezamos a analizar que debe tener una buena iluminación el lugar. Entonces lo que hacemos es una sustracción, después pensamos en generar llenos y vacíos. Se nos ocurre generar en los extremos, esto a la vez también ayuda pensando un poco en todo lo que es la ventilación, y finalizamos con algo de adición. Para llegar a este punto, ya para poder pensar en lo que hablamos de la estructura y la materialidad, empezamos a analizar el lugar donde tenemos varios materiales como la tapa, la piedra, que el adobe y materiales muy vernáculos, llamaríamos nosotros. Y también es parte fundamental del proyecto proponer un proyecto donde se tengan en cuenta los materiales del lugar y donde se resalte la tecnología en ese sentido. Teniendo en cuenta ese punto, empezamos a analizar las áreas que teníamos, empezando por el área los salones, que era la cantidad de más áreas que teníamos, que contaba de 7 por 7 metros, que daba 49 metros cuadrados. Luego hicimos raíz cuadrada de todas las áreas y analizamos que el patrón de 7 metros podíamos mantenerlo, pero variaríamos el largo según como se necesitara. Luego, en base a eso, miramos qué materiales nos podrían funcionar y pues aprovechando la cercanía con la selva, podemos utilizar la madera del ácora, que es la que utilizamos, y empezamos a distribuir todo de 7 metros. Tiene 7 metros por la parte oriente y occidente, pero se varía su norte y sur, que es la medida que estamos variando. Listo, entonces básicamente estamos trabajando en una estructura en madera. ¿Qué podemos analizar de esto? Pues básicamente aquí en todo lo que es la maqueta estamos viendo el programa como es distribuido. Todo lo que es azul es escolar, lo rojo estamos hablando de las zonas de apoyo, la parte amarilla, la parte amarilla es la zona administrativa, la zona de apoyo y la zona escolar. Tenemos aquí los patios, tenemos todos los patios, y pues básicamente lo que nosotros estamos buscando aquí, o el reto que teníamos que también asumir, era el tema de la ventilación, ya que estamos hablando de una zona donde tenemos temperaturas hasta de 40 grados. Entonces nosotros nos apoyamos en el sistema de ventilación pasiva y pensamos en una cubierta que nos ayude a cumplir con todo el sistema de ventilación Venturi. Tenemos una velocidad del viento entre 14 máxima, kilómetros por hora, y 7. Entonces los vientos vienen por el norte, ¿cierto? Pegan por acá, entran por debajo de la fachada, y por el efecto Venturi genera un incremento en la velocidad de casi 1 kilómetro hacia adentro. También aquí por todo el costado sur tenemos también ingreso de ventilación, y el diseño del techo está de tal manera que nos permite direccionar todo el aire hacia la parte de adentro. ¿Tienen los abiertos por ahí? No, profe, no la tengo, pero digamos que esto sale del análisis de los insumos que nos dan. Sí, discúlpenos por eso. También tenemos aquí el efecto chimenea. ¿Sí? El efecto chimenea lo tenemos en estos salones. Lo tenemos en este costado de los salones y lo tenemos en este costado. Y básicamente pues aquí se ve reflejado básicamente lo que estamos jugando es con la condensación del aire. El aire caliente es más liviano, entonces eso permite que con la ventilación que se genera por toda la celosía que está planteada en los salones, entra el aire, ¿sí? Y por las ventanas pues sale, y aquí se genera el efecto chimenea, que básicamente las corrientes del aire pasan por acá y alan o succionan todo el aire caliente, y pues esto genera que internamente haya un mejor confort térmico. Esto explicarlo
No, voy a explicar cómo desarrollamos la estructura y ya pasamos a la fachada. Para poder desarrollar la estructura en madera, entonces analizamos qué sistemas podríamos utilizar, y para poderlo hacer, pues no podemos utilizar como tal toda la estructura en madera. Necesitamos una base en concreto que nos aísle las condiciones del terreno y condiciones que no son favorables para la madera, y luego sí podemos utilizar la madera. La madera no la podemos utilizar en bloque de 60 por 60 centímetros, que era la sección que nos daba, porque es muy difícil encontrar madera de 60 por 60 centímetros por 16 metros. Entonces se plantean columnas de 20 por 20 metros que cumplan la sección, y a la vez nos permiten que las propiedades que tiene la madera, que son las cuales la madera varía mucho según el calor y las condiciones ambientales. Entonces de esta manera podemos manejar un balance tanto estructural como en la composición, en la carga, que mantener siempre la carga que se plantea que sostenga la estructura, para lo cual utilizamos pernos para unir la madera entre sí y ménsulas para el bloque ENCO, que es una estructura independiente. Listo, ya hablando de lo que son las fachadas, entonces lo que estamos viendo aquí al comienzo en materiales vernáculos de la zona, nos llamó mucho la atención lo que son los patrones africanos y la moda africana. Y básicamente lo que nosotros queríamos era tener una fachada que hiciera tributo a estos principios de la cultura africana. También en todo lo que es la materialidad vernácula, básicamente estamos utilizando lamas de guadua, estamos utilizando paja artificial, estamos también utilizando PTC de bloques de tierra comprimido, que nos permite pues hacer asequible el proyecto. Entonces, esto aparte de hacer como un tributo a todo lo que es los patrones africanos, que son los triángulos, y que son estas figuras que podemos ver en todo lo que ellos imponen en la moda, pues básicamente también estamos pensando en todo lo que es el confort térmico internamente. ¿Por qué? Porque estas fachadas están diseñadas de tal manera que funcionan como una celosía, entonces nos permite el paso de la luz, pero reprenden o retienen lo que es el impacto solar directo a todas las fachadas. Terminemos, por favor. En base a esto también se hace pensando en que ENCO, lo que más que un elemento arquitectónico, requiere un elemento que los haga reconocer, que sea como el patrón o el icono para ellos implementar en sus proyectos. Y lo del bloque. Entonces, pensando en eso, desarrollamos el bloque donde se centra la parte tecnológica del proyecto y hace referente a la tecnología y a los valores que buscan ellos, y a resaltar la tecnología y lo que ellos de cierta manera financian, y la razón por la que hacen esto, que es para que los estudiantes de esas zonas puedan tener acceso a educación que los lleve directamente a la educación profesional. Pues este es para nosotros, es el centro de todo el desarrollo. Gracias. Temas de, no sé cómo se dirá ese término, temas de animales, de plagas. Entonces, al ser todo esto un techo de paja, pues sería el lugar propicio para zancudos y para murciélagos. Vale, y la otra cosa, ¿cómo hacen los traslados para las vigas de madera? Ok, acá está, lo hiciste. Traslados para las vigas de madera. O sea, ¿cómo se los traslados? No, traslados, porque una viga de madera no le hace más de 16 metros. Lo que estaban comentando, llegaban hasta 20. Entonces, la madera va de 4 metros nomás y se hace el traslado cada 4 metros en secciones diferentes. En algunas vigas, en 2 vigas, tenemos la columna con 4 vigas. Entonces, a los 2 metros se hace la sección de estas 2 vigas, y a los 4 metros se hace la misma unión de estas 2 vigas, pero a los 2 metros se hace el traslado de estos 2. Los traslados van de... No, y la luz más grande que tenemos es de 10 metros, de 10.33, que está en el sector administrativo, en la parte de abajo. Sí, señor. Entonces eso también nos ayuda a evitar el tema de traslados. Vale, y la otra pregunta es, ¿cómo hacen para que se mantenga esa fachada que les utilizan ustedes como chimenea? ¿Cuál es la estructura para eso? Sí, señor. La estructura básicamente está acá, reflejada. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, internamente, se generan unos ángulos, se puede trabajar en col roll, se podrían hacer unos ángulos en col roll que van soportados
a la fachada, o sea, a la fachada interna, y soportan en la parte externa todo lo que es la modulación. Están soportados en las De las- están soportados en columnas que se ponen porque no se pueden sujetar a la estructura principal ni en columnas ni en las vigas. Porque si tenemos una alteración del edificio, algún movimiento sísmico muy fuerte, las columnas lo soportan, pero romperían toda la estructura que tenemos de fachada. Ok, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Es que a mí me interesa mucho como, digamos, como los procesos de reflexión que seguramente ustedes llevaron a la hora de configurar el proyecto. Y en ese orden de ideas a mí sí me llama mucho la atención el revestimiento del edificio, ¿no? Esta idea de la piel, de la que nos hablaba siempre, y eso, digamos, en relación con lo que significa el contexto, la cultura, ¿sí? Y lo material del elemento. Yo sí quisiera que ampliaran un poco, digamos, cómo digamos, se configuró específicamente ese tejido con el que arman la fachada, qué relación tiene, por ejemplo, con los aspectos, digamos, culturales o sociales del contexto en el que ustedes están implantando el proyecto, qué sucede, digamos, desde lo material con ese elemento y demás. Pues, profe, básicamente lo que sucede es que cuando nosotros empezamos a analizar los patrones africanos, por ejemplo, tuvimos que investigar mucho. Entonces, dentro de toda la investigación que realizamos, encontramos que estas figuras, como los triángulos, para ellos, si tú lo puedes ver aquí, por ejemplo, donde aparece la casa en adobe, ves que hay triángulos aquí en lo que es el tejido, en los patrones, en la moda. Vimos, inclusive, estuvimos estudiando una lectura sobre moda africana y todos los patrones nos llevan a esto, a generar triángulos y líneas y colores como naranjas, verdes, cafés, tierras. Entonces, básicamente, se podría decir que es un chispazo, porque inicialmente pensábamos hacer como las figuras africanas, los cachos, el sol, todo eso, pero pues realmente no nos llamaba la atención porque queríamos hacer sobrio. ¿Qué nos llevó a ser sobrios? Que los muchachos que entren a estudiar acá tienen que salir catapultados a la universidad. Entonces, cuando empezamos a diseñar con los dijimos, no pensemos en colegio, pensemos en una universidad de una vez. O sea, vamos a diseñar es una universidad, no un colegio. Entonces, ahí, digamos que tomamos el patrón y dentro de los materiales vernáculos, pues para no hacer todo el proyecto en madera, básicamente nos dimos cuenta que la lama es un producto, es una guarda, ¿sí? No, pues antes de llegar al bambú, empezamos a proyectar en bambú. Lo cual era posible, que te presentamos. Lo cual era posible, pero para mantenimiento y sostenibilidad de vida útil del elemento no era muy factible. Entonces, investigamos, descubrimos que había un producto que se llama el bambú, que lo que hacía era procesar el bambú y procesarlo de cierta manera industrial, volverlo un laminado. ¿Y ese es un material de allá? No, es un proceso industrializado nuevo. No. Sí. También como una anécdota a propósito de tu pregunta. En alguna fase del proceso, cuando estábamos empezando a plantear el tema de la cubierta, ellos llegaron con una idea de unas telas y trajeron unas imágenes interesantes, y por eso creo que hablan tanto del tema de la moda, que llegó como referencia interesante, como que se reconocía muy rápidamente que la estética era fácil de entender a propósito de esa tela. Entonces, apareció como idea de cubierta. Sin embargo, en el proceso se fue depurando al punto que el cuestionamiento llegó a rechazar la idea de que la cubierta fuera una tela, pero sirvió, digamos, de rebote para entender la posibilidad de que esa configuración a propósito de los tonos y de las geometrías que se ven en esas telas se pudiera volver un elemento que se diseñara como piedra, ¿no? Y ahí creo que empezó el proceso de buscar cuál era como el más acorde, el más pertinente, y se llegó a la solución del bambú inicialmente, ¿no? Eso es un poquito fue como la anécdota del proceso de lo que ocurrió. Yo, qué pena, le tengo una pregunta que me salía de mi tiempo. ¿Qué significa el triángulo dentro de la cultura africana? Pues desde la cultura africana, no sé si ahí cabe Egipto, sí, creo que sí, no sé. Pues es básicamente es como una conexión entre la tierra y lo que es celestial. Genera como una conexión, pero no la tenemos tan clara.
Yo lo pregunto porque si sus mercedes decidieron que el triángulo es la figura geométrica que les ordena muchas cosas en la fachada, pues debe tener algún significado cultural para utilizar, para que ellos lo tengan dentro de toda su antropomorfia, para todas las cosas que ellos tienen en general de su cultura. Entonces, tiene que tener un significado. Sí, en algún sí. momento seguramente ustedes lo vieron y se les ha olvidado. No, Supongo mire que lo yo tenían. lo estuve buscando para poderlo argumentar bien, porque sí, pues obviamente cuando uno lo analiza es muy referente en todo lo que ellos hacen y no encontré una explicación como muy, no, realmente no lo encontré, habla más de todo lo que son las figuras, ¿cómo se dice? Pictóricas, ¿cómo se llama? ¿Sí? Pero no puntualmente el triángulo, o sea, no hay una explicación específica del triángulo. Gracias. Bueno, igual creo que la presentación, digamos, la presentación que se produce dentro de lo que se habla, obviamente pues siempre deja a dudas, pero dentro de lo que precisamente pueden hablar, para mí creo que es claro. Me estaba quedando pues igual así como con los pueblos con muchas dudas y me quedé pensando en la parte en que habían definido el módulo precisamente de 7-7, ¿cierto? Que de una u otra forma en el módulo podría repensarse en términos dimensionales, que lo que veo principalmente es que son horizontales, ¿cierto? No en términos verticales. Voy con la pregunta entonces, porque además estaba viendo precisamente la maqueta estructural. Si cuando se hizo como ese barrido sobre técnicas y elementos con los cuales se pudiera construir y se definió, por ejemplo, las posibilidades de la madera, ¿cierto? En algún momento se pensó que el mismo elemento estructural pudiera posibilitar unas condiciones espaciales o de transformación de ese módulo, no solo en términos horizontales, sino también verticales, para poder aprovechar y darle una compresión un poquito mayor, o no sé, un uso un poquito más variado a la lógica de la técnica. Sí, señor, lo tenemos en el proyecto, pero no explorado desde la técnica. Lo proponemos en lo que es el restaurante que nosotros tenemos, que está aquí. Está todo este frente. Ya lo podemos ver diferente, que está de rojo, es de doble altura. Y el restaurante nos lo pide el proyecto, que sea restaurante y como área polivalente. Entonces, toda esta área que tenemos es un área donde el confort es muy agradable, ya que tenemos una incidencia con menos ingreso directa de sol, que es la norte, y con un amplio espacio y fachada. Y aquí no tenemos, esta piel es apreciable desde el interior para poder tener presente también desde el interior la textura o la trama que estamos generando. Aquí la tenemos. Bueno, y no sé, profe, si ahí contesto también la pregunta, y obviamente en todo lo que es el módulo ENCO, pues también ahí lo que hacemos es explorar la distancia, ¿sí? La forma, respecto a que pues para nosotros es, digamos que pensando en un icono o en algo que resalte los colegios de ENCO, pues para nosotros esto inclusive lo llamamos módulo ENCO. Ese es un módulo ENCO que pues es un elemento altísimo, grandísimo, tiene pues 7 metros acá, por este largo que es casi como de 16 metros. Y pues ahí básicamente lo que exploramos fue la capacidad de la madera. Pues lo trabajamos con el profesor de construcción y con él resolvimos varias inquietudes que nosotros teníamos respecto a esa gran luz que nos genera ese ENCO, porque es un módulo de 16 metros por 7,50 por 4 metros de alto. Entonces eso pues lo trabajamos de la mano con el profe de construcción. Perdón, meto la cuchara. Claro, tú preguntas por el módulo, pero inherentemente estás insinuando es el tema de las relaciones verticales del espacio. En este caso, efectivamente, por el mismo programa y por las mismas condiciones del edificio, pues no se prestaba mucho para hacer esa exploración. Sin embargo, hubo una condicionante que no estaba dentro del programa del concurso que yo les solicité, y era que el proyecto tenía que tener rampa necesariamente por el tema de la movilidad para personas con movilidad reducida. El diseño de la rampa de ellos es muy interesante, porque
a propósito de no tener espacio, creo que la resolvieron en 4 tramos diferenciados. Sí, allí se ven la planimetría y la tienen, ¿no? Entonces, si entramos a mirar las cualidades del espacio, que creo que es lo que tú estás preguntando, donde mejor se le saca provecho es en el diseño de la rampa, en el caso de este proyecto, porque obviamente empieza a generar unas relaciones oblicuas a propósito de dobles alturas, triples alturas, de los vacíos, en la forma en que la rampa se va, digamos, desarrollando. Hay tres cosas que yo digo y que nos pasó en el taller con nosotros tendría que haber una diferencialidad en la espacialidad dependiendo del tipo de aula. No es lo mismo una aula de primaria que una aula de bachillerato, que una aula de preescolar, porque las condicionantes que se necesitan internas espacialmente son distintas. Y un niño de preescolar necesita un piso de 3 o 4 metros de altura. Es diferente. Entonces ahí es cuando realmente hay que pensar cuál es la proporción. Yo entiendo que se hizo raíz cuadrada, lo que haya sido para sacar el módulo, y se hizo un módulo, claro, de manera horizontal, pero en vertical también hay que pensarlo. Claro, en este momento no dio tiempo, no pasa nada, pero seguramente a futuro nos toca a nosotros también reevaluar eso si se siguen mirando concursos como este, porque no es lo mismo una escuela para todo el mundo, es diferente. Nosotros tratamos de ver mucho eso, quizás no si en tema espacial, no en altura, quizás quedamos cortos, pero tratamos de dividir mucho lo que era primaria con secundaria. Incluso a primaria le hicimos un patio interno en el segundo nivel solo para primaria, y vamos a dejar primaria solo en la parte norte. Y ¿Está primera infancia? ¿Primera infancia dónde? primera infancia tenemos en el primer nivel las 3 aulas que tenemos. Hay una entrada en la hora administrativa. ¿Y tiene espacio reservado para ellos en términos de juegos o algo así? Sí, señor, el patio de ellos, el patio de ellos está elevado. Sería el primer nivel del patio de ellos, de primaria, el segundo nivel del patio de acá, y de secundaria sí ya tenemos. Porque también hay una relación pública, a propósito que se genera con una terraza, que es esta zona. Yo digo que primera infancia es lo más complejo para manejar en los centros educativos. Es un espacio generalmente aislado de todo el resto del colegio, en donde inclusive muchas veces hay acceso limitado para los mismos docentes. El control de los niños es una cosa muy compleja, el manejo de los baños, por ejemplo, en donde debe siempre existir, por ejemplo, una relación visual sobre lo que sucede dentro del baño por parte de los supervisores. Todo eso, digamos, es un tema, digamos, bien difícil de manejar. Y, bueno, tal vez la explicación se quedó corto, digamos, cómo se abordó. Eso que podría ser un elemento especial de lo que se explica. Pero bueno, creo que ya dejémoslo acá. Los baños, como tú dices, los baños intentamos dejarlos donde tuvieran una relación directa contra, o sea, a los espacios que van a estar habitados. Los baños que tenemos es el bloque rojo, los servicios, este bloque que tenemos. Tenemos servicios desde el primer nivel hasta el tercer nivel y tenemos relación directa visual tanto de pasillos como de aulas que van a estar ocupadas.